Muy buenos días, ya es tiempo de hablar de espectáculos y bueno, los famosos siempre dan mucho de qué hablar. ¿Quieren saber exactamente qué les preparamos en torno a lo que se surgió el día de ayer? Chequen esto. Por fin Sebastián Yatra cumplió su sueño de lanzar su primer CD bajo el título de Mantra, en el cual hace una combinación de baladas y temas del género urbano y de reggaetón, pero sin ser misógino ni explícito, pues quiere ser un buen ejemplo para los niños y la juventud. Tenemos una gran responsabilidad con esta nueva generación, con la gente que nos escucha, entonces sí hay que tener mucho cuidado con cuáles letras ponemos en nuestras canciones y qué mensaje dejamos ahí, porque muchos niños que lo siguen a uno pueden ver esos mensajes como algo que, bueno, que es normal. Si él lo hace, yo también lo puedo hacer. Entonces sí hay que ser bien responsable en ese sentido. El colombiano pidió a Alex Sintek que no generalice, pues no todos los que como él han cantado urbano ofenden con sus letras a las mujeres. No es tan bueno, tan inteligente generalizar, ya que es un género que cantan muchísimos artistas. De hecho, Luis Fonsi, que es uno de los mejores baladistas que ha habido, y canta Despacito, que es reggaetón, y uno escucha la letra y no tiene nada que ver con insultar ni pasar por encima de nadie. Entonces, quizás esas críticas sean mejor recibidas si son dirigidas a ciertos artistas o a ciertas personas o cosas en específico. Aunque de verdad uno sentarse a criticar no es como tan bacano tampoco, porque se llena uno de malas energías y realmente lo bacano en la vida es mirar lo positivo que tiene cada ser humano. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Y bien, los famosos dieron mucho de qué hablar. ¿Quieren saber exactamente qué les preparamos en torno a este carrusel de los espectáculos? ¡Chequen esto! Hoy en el Carrusel Cultural y de Espectáculos, el Festival Corona Capital, que se llevará a cabo los días 17 y 18 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, por fin dio a conocer su cartel oficial de su 9ª edición, en la que participarán artistas internacionales de la talla de Robbie Williams, Nine Inch Nails y la cantante Lorde. Mariana Ochoa compartió divertido momento con sus pequeños hijos mientras paseaban perros por la Condesa. Jala como Tomasito, jalan duro los puros, no se crean. En el lomo. Ay, pensé que me estaba volviendo un perro. Es el niño, es mi hijo. Órale, caminen. Como parte de las actividades de la Noche de Museos, este miércoles 30 de mayo a las 18 horas se llevará a cabo el concierto encabezado por Águeda González, encargada de tocar el clavecín, y la violinista Victoria Horthy, quienes interpretarán música de Johann Sebastian Bach. La cita es en el Museo Nacional de la Estampa y la entrada es gratuita. El Instituto Nacional de Bellas Artes, por medio de la Coordinación Nacional de Teatro, en colaboración con la Compañía de Teatro Penitenciario y el colectivo escénico El Arce, presentan el primer ciclo de teatro penitenciario que tendrá lugar en el Teatro El Galeón del Centro Cultural del Bosque. El ciclo comenzará con el colectivo escénico El Arce, que ofrecerá temporada de su obra Casa Calabaza del 31 de mayo al 17 de junio. Las funciones se llevarán a cabo los jueves y viernes a las 20 horas, sábados a las 19 horas y domingos a las 18 horas. Más información en el sitio web de la Coordinación Nacional de Teatro, www.teatro.inba.gov.mx. 21 Noticias, Berenice Ortiz.